Campamento Cretácico es una serie de animación 3D transmitida por Netflix y desarrollada por DreamWorks Studios. Se encuentra en el mismo universo de las películas de la saga Jurassic, y específicamente sucede al mismo tiempo que Jurassic World. La trama es la siguiente: un grupo de campistas muy variados en cuanto a personalidad quedan atrapados en la isla nublar tras el escape de la Indominus Rex. Ahora tendrán que sobrevivir trabajando juntos. Seguramente en este punto, tras esta breve introducción, te estarás preguntando: ¿vale la pena ver Jurassic World Campamento Cretácico? Bueno, en mi opinión personal, la respuesta es sí. Pero si aún dudas, te voy a decir las razones por las que deberías verla, así como sus puntos negativos que pueden llegar a incomodar, si lo ponemos de cierto modo. Razones para verla. La primera razón es el fanatismo por Jurassic Park. Y es que en verdad creo que si eres un fanático de la saga de los dinosaurios, esto ayudaría a sentirte como en casa y aumentar tu amor por esta increíble franquicia. La segunda razón son los personajes entrañables. Como mencioné en la breve introducción, cada uno de los personajes tiene una personalidad única y diferente, lo cual lo hace fresco, innovador, dinámico, y realmente hay una muy buena química entre los personajes. Mi tercer punto que diré en esta ocasión es conexiones con la película, ya que al suceder la primera temporada al mismo tiempo que Jurassic World, estaríamos dando pie a que muchos sucesos que pasaron en la película se muestren, pero desde el punto de vista de los campistas de la serie. El cuarto punto, y creo que es uno de los más importantes, es el futuro para el canon. El canon de Jurassic Park, que va mucho de la mano con el primer punto que toqué del fanatismo de Jurassic Park, es que puedes conocer más de la historia de este increíble universo, y aparte, esta serie, al rumbo que va, puede dar las pautas para lo sucedido en la secuela y entender mejor, de hecho, la secuela de Jurassic Park Fallen Kingdom, así como también entender lo que puede suceder en Jurassic World Dominion. Un quinto punto, y es algo muy acertado de la serie, es la duración y el disfrute de esta misma. Al ser una serie corta, dinámica y una buena relación entre calidad tanto de la historia como de los mismos personajes y la animación, que será el siguiente punto a tocar, es increíble cómo te la puedes pasar. Aparte de que es fácil acabarla en una semana y puedes volverla a repetir porque realmente te quedas con las ganas, es increíblemente icónica esta serie para el futuro de Jurassic Park. Mi sexto y último punto es la animación satisfactoria. Y como ya había mencionado, la animación se ve bastante pulcra, hermosa. Está muy bien realizada. Si de por sí DreamWorks tiene muy buenos diseños de animación, esta lo supera. El pelo, las expresiones, las pecas, la piel, etc. Es una gran animación. Sin embargo, no es del todo al nivel de Pixar, por ejemplo. Pero sí hay una increíble mejoría conforme las temporadas. Por ejemplo, en el tráiler de la temporada 3 está hermoso, hermosa la animación. Bueno, y ahora vamos a pasar con los defectos para ser totalmente imparciales en este ámbito. Y voy a hablar de dos defectos que yo pude encontrar. Uno, puede ser una serie infantil. Sí, al ser animación y al ser una serie más tranquila, más de chill, ciertamente puede caer en lo infantil y hay gente que realmente le molesta. Eso es cuestión de gustos. Y el segundo punto a tocar es que puede llegar a ser lenta al principio de la temporada. Así es, esta serie puede llegar a ser realmente un poco lenta al principio, como que se toman su tiempo para introducir los personajes, lo cual lo hace bastante bien, pero te puede llegar a cansar. Posteriormente empieza la acción y empieza todo el disfrute y diversión que realmente tiene la serie. Como pueden observar, no es una serie mala en mi opinión, pues cuenta con muchas fortalezas y pocas debilidades. Sin embargo, soy de la idea que, para gustos, colores. Así que siempre les recomendaría que lo vean y juzguen por ustedes mismos. Se despide Dr. Geek y no olviden hacer lo que dice mi querida Brooklyn. Denle like y suscríbanse.